Un mecánico humano salvó a 2 cachorros de dragón de los cazadores. Al día siguiente, el rey dragón apareció en su patio trasero. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. El valle de la montaña se había quedado en silencio a medida que caía la noche, salvo por el ruido metálico persistente que provenía del taller meteorológico de Tyler Grant. Lejos del bullicio de Silvercrest City, su modesto taller de reparaciones estaba ubicado entre imponentes pinos y afloramientos rocosos. Un lugar al que la mayoría de la gente solo se aventuraba cuando sus vehículos se averiaban en las sinuosas carreteras de montaña. Tyler se limpió la grasa de sus manos callosas mientras examinaba el motor de la vieja camioneta de la señora Henderson. El mecánico de 50 años se había mudado a estas montañas hacía 3 años, buscando soledad después de 20 años en el ejército y otra década en un trabajo de ingeniería aeroespacial de alta presión. Su barba entre cana y pimienta y las profundas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de un hombre que ya había visto suficientes complicaciones del mundo. Allí, rodeado de naturaleza y del honesto trabajo de arreglar lo que otros habían roto, había encontrado una apariencia de paz. La radio crepitó con estática mientras el informe meteorológico advertía de una tormenta que se acercaba. Tyler miró por las amplias puertas del garaje hacia el cielo que oscurecía y observó cómo espesas nubes se extendían sobre los picos irregulares de las montañas. Tendría que terminar pronto si quería evitar conducir a casa bajo el diluvio. Justo cuando estaba apretando el último perno de la correa de distribución del camión, un sonido atravesó la calma de la tarde, agudo y angustiante, diferente a todo lo propio de estas montañas. Tyler se enderezó. Sus articulaciones protestaron después de horas inclinado sobre los motores. Inclinó la cabeza, escuchando. Allí estaba de nuevo, un lamento que le erizaba el pelo de la nuca. No es humano, definitivamente no es un animal local y está lleno de un dolor inconfundible. Sin dudarlo, Tyler agarró su linterna resistente y un pequeño juego de herramientas. Cualquiera que estuviera produciendo ese sonido estaba sufriendo, y a pesar de su preferencia por la soledad, Tyler Grant nunca había sido de los que ignoraban un grito de ayuda. La lluvia había comenzado cuando Tyler se adentró en el denso bosque detrás de su garaje. El haz de su linterna atravesó la creciente oscuridad, proyectando sombras misteriosas entre los árboles. El sonido había cesado, lo que hacía más difícil su búsqueda, pero Tyler siguió adelante, sus botas hundiéndose en el suelo cada vez más fangoso. Después de casi 20 minutos de búsqueda, lo escuchó de nuevo, más cerca esta vez, un chirrido que parecía venir de detrás de un tronco caído a unos 50 metros más adelante. Tyler se acercó con cautela, enfocando su luz sobre el suelo del bosque. Lo que vio lo dejó congelado a mitad de paso. Acurrucados juntos bajo el refugio parcial del tronco podrido había 2 criaturas diferentes a todo lo que Tyler había visto antes. A primera vista, parecían lagartos, de quizás 2 pies de largo desde el hocico hasta la cola, con escamas iridiscentes que brillaban bajo el haz de su linterna. Pero a medida que se acercaba, Tyler se dio cuenta de que no eran reptiles comunes y corrientes. Delicadas alas translúcidas, ahora caídas por la humedad, se extendían desde sus hombros. Sus ojos inteligentes, abiertos por el miedo y brillantes como un suave ámbar, seguían sus movimientos. Lo más sorprendente de todo era que pequeñas llamas parpadeaban débilmente en sus fosas nasales con cada respiración agitada. Dragones. Por imposible que pareciera, Tyler estaba mirando a 2 dragones bebés. Una de las criaturas parecía relativamente ilesa, aunque claramente aterrorizada. El otro, un poco más pequeño, estaba tendido parcialmente de lado. Una cruel trampa de metal se envolvía firmemente alrededor de su pata trasera. El cachorro de dragón atrapado era la fuente de los gritos de socorro. Su pecho escamoso se agitaba con cada respiración dolorosa. Tranquilo, murmuró Tyler, agachándose para parecer menos amenazante. No voy a hacerte daño, siseó el dragón ileso, posicionándose protectoramente frente a su compañero herido.
Un pequeño chorro de llama, no más grande que un encendedor, salió disparado de su boca como advertencia. Tyler permaneció completamente quieto, hablando en el mismo tono suave que usaba con los animales asustados. Estás atrapado en una trampa desagradable. Puedo ayudarte si me lo permites. Lentamente, abrió su caja de herramientas y sacó un par de alicates. El dragón protector gruñó, pero Tyler notó que estaba temblando. No podía decir si era por miedo o por la fría lluvia. Los heridos simplemente gemían, demasiado débiles para ofrecer mucha resistencia. Ya he lidiado con trampas como esta antes, continuó Tyler, avanzando lentamente. No sobre dragones, es cierto, pero los principios son los mismos. Quédate quieto. Con movimientos practicados, Tyler extendió la mano y rápidamente cortó la caja de metal. El dragón herido se sacudió cuando se liberó la presión. Luego dejó escapar un grito que sonó casi aliviado. Tyler desenrolló con cuidado el cable restante, dejando al descubierto un feo corte donde la trampa había cortado la carne escamosa. Eso necesita limpieza, murmuró Tyler. Más para él mismo que los dragones. Y ambos necesitan secarse y abrigarse. Decisión tomada. Tyler se quitó la chaqueta y moviéndose con deliberada lentitud, reunió a ambos cachorros de dragón en ella. El protector le mordió los dedos pero no los mordió, aparentemente reevaluando las intenciones del humano. El herido simplemente temblaba, demasiado exhausto para resistir. Vamos a llevarte a un lugar seguro, dijo Tyler, acunando los dragones atados contra su pecho mientras la lluvia se intensificaba. Entonces podremos averiguar qué diablos está pasando. La tormenta ya había amainado por completo cuando Tyler regresó a su cabaña, una estructura modesta pero resistente a media milla de su garaje. Dentro, colocó con cuidado los dragones cerca de la estufa de leña, que aún contenía brasas de esa mañana. Mientras Tyler avivaba el fuego, examinó a sus inesperados invitados más detalladamente. La pata del cachorro herido sangraba, pero no mucho. Más preocupante era su letargo. Apenas se movió cuando Tyler le desenvolvió la chaqueta, con los ojos entrecerrados y apagados. Déjame limpiar eso, murmuró Tyler, sacando su botiquín del baño. El dragón, ileso, observaba cada uno de sus movimientos con recelo. Se había posicionado con el ala parcialmente extendida sobre su hermano en un gesto protector que a Tyler le pareció notablemente inteligente. Cuando regresó con antiséptico y vendas, siseó en señal de advertencia. Lo sé, dijo Tyler con dulzura. Esto puede doler un poco, pero ayudará a prevenir una infección. Créeme, he curado suficientes heridas como para saber lo que hago. Tyler limpió la herida lentamente con toallitas antisépticas. El dragón se estremeció, pero no se apartó. Dejó el rifle y comenzó a reunir materiales para construir un refugio. Los huevos no eran su problema. No les debía nada. Nadie lo culparía por irse, pero Daniel Reed nunca había sido bueno en hacer lo que tenía sentido. 3 días después de su vigilia, Daniel se dio cuenta de que había tomado una decisión terrible. Su hombro palpitaba con cada movimiento. Sus reservas de alimentos se estaban agotando. La tormenta no daba señales de detenerse y su baliza de emergencia continuaba su inútil señal en el espacio vacío. Debería irse, buscar otra cueva e intentar sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatado. En lugar de eso, envolvió otro trozo de aislamiento recuperado alrededor del huevo del medio, que parecía más opaco que los demás. Los huevos requerían atención constante. Su temperatura interna tenía que permanecer dentro de un rango específico, o los patrones de luz se ralentizarían y se desvanecerían. Daniel aprendió esto a través de prueba y error. La primera noche, cuando el huevo más pequeño casi se oscureció, presionó su propio cuerpo contra él, compartiendo su calor hasta que el brillo regresó. Ahora tenía un sistema, el calentador portátil de su transporte, que reposicionaba cada pocas horas para distribuir el calor uniformemente.
Su baliza de emergencia desmantelada y recableada para convertirla en una fuente de calor secundaria. Aislamiento arrancado del barco accidentado y dispuesto alrededor de los huevos como un nido. Fue algo rudimentario pero funcionó. Daniel estudió las paredes entre tareas. Los símbolos tallados en la piedra no se parecían a nada que hubiera en las bases de datos militares que recordaba. Líneas fluidas conectadas a patrones geométricos. Algunas secciones parecían mapas estelares. Otros parecían manuales de instrucciones. Una pared mostraba imágenes claras de criaturas con alas y cuellos largos emergiendo de huevos idénticos a los que estaban detrás de él. Dragones. La palabra le vino de la antigua mitología de la Tierra. Cada cultura humana tenía historias sobre ellos. Reptiles gigantes que volaban y escupían fuego. Dioses o monstruos dependiendo de quien cuente la historia. Pero esas eran solo historias. Esto fue real. Encontró más detalles sobre la muerte de los padres mientras exploraba la cueva. Casquillos de bala esparcidos cerca de la entrada. Estándar militar. Marcas de quemaduras de armas de plasma. Huellas de botas en el polvo. Al menos 6 conjuntos diferentes. Este había sido un asesinato coordinado. Cazadores profesionales con equipos costosos, lo que significaba que regresarían por los huevos. Daniel revisó su rifle. 2 cargadores más el que está cargado. 90 rondas en total. No es suficiente para luchar contra un equipo de cazadores profesionales, pero sí lo suficiente para hacerlos trabajar para ello. Comenzó a establecer posiciones defensivas utilizando rocas y escombros de su transporte. La cueva tenía ventajas. Entrada única, muros altos que limitan los ángulos de aproximación, líneas de visión claras. Podría aguantarlo por un rato si fuera inteligente. Tal vez lo suficiente para que alguien responda a su señal. Al 5.º día obtuvo su respuesta. La nave llegó volando bajo y rápido, una elegante embarcación negra diseñada para el sigilo. Aterrizó en la entrada del valle y emergieron 6 figuras con armadura de combate. Se movieron con precisión militar, con las armas listas, extendiéndose para cubrir todos los ángulos. Daniel observaba desde la entrada de la cueva, medio escondido detrás de una roca. Reconoció el patrón de la armadura, el diseño de reliquia, favorecido por los mercenarios que trabajaban en el mercado negro, equipo caro por premios caros. El líder era obvio solo por su lenguaje corporal, más alto que los demás y con una armadura personalizada en rojo y dorado. La figura se quitó el casco, revelando un rostro de reliquia con los característicos 3 ojos y piel escamosa. Varón, si Daniel recordaba correctamente la especie, el mercenario miró directamente a la cueva y sonrió. Los dientes afilados brillaban bajo la luz roja del sol de piedra roja. Humano. La voz se escuchó claramente a través de la nieve. Traductor universal de grado militar. Estás invadiendo un terreno reclamado como salvamento. Vámonos ahora y olvidaremos este encuentro. Daniel se quedó en silencio. Déjenles dar el primer paso. Los huevos nos pertenecen. El mercenario continuó. Los seguimos durante 3 meses. Eliminamos al guardián. Son nuestra propiedad por derecho de conquista. Mataste a una madre que protegía a sus hijos. Daniel volvió a llamar. Eso no es conquista. Eso es asesinato. Esta reliquia se rió. Filosofía desde lo humano. Su especie ha estado en el espacio durante menos de un siglo. No nos des lecciones de moralidad. Hemos cazado estas criaturas durante 1000 años. Entonces deberías saber que valen más vivos que muertos. De hecho, es por eso que te alejarás de ellos ahora, o los tomaremos en lugar de tu cadáver. Daniel levantó su rifle y disparó una bala en la nieve a los pies del mercenario. Ven a probarlo. La respuesta fue inmediata. El fuego de plasma iluminó la entrada de la cueva. Daniel se dejó caer detrás de su roca mientras el aire sobrecalentado le quemaba la cabeza. Contó 3 tiradores. Espaciamiento profesional, supresión del fuego para inmovilizarlo mientras otros lo flanqueaban. Excepto que no había ninguna posición de flanqueo.
La entrada de la cueva era la única forma de entrar y Daniel se había preparado para ello. Activó su primera trampa. Un simple tronco caído hecho con restos de transporte. 200 kilos de metal y rocas se derrumbaron en el acceso al valle. Un mercenario cayó gritando y los demás se dispersaron en busca de refugio. Daniel aprovechó la confusión para trasladarse a su posición secundaria. Le disparó 2 tiros en el pecho a un mercenario que intentaba acercarse por la izquierda. La armadura resistió, pero el impacto derribó al objetivo. No es letal, pero está fuera de combate. Estáis retrasando lo inevitable, gritó el líder serélico. Tenemos suministros para semanas. Tienes provisiones para varios días. Matemáticas simples, humanas. Daniel no respondió. Déjalos pensar en los números. Que se pregunten qué otras trampas había preparado. La mejor defensa fue hacer que el costo fuera demasiado alto. Los mercenarios regresaron a su barco. Daniel los observó a través de la mira del rifle. Se estaban reagrupando, tratando a sus heridos, probablemente pidiendo refuerzos. Se había ganado tiempo. Quizás un día, quizás menos. Regresó para revisar los huevos. El del medio todavía estaba más tenue que los otros, pero se mantenía estable. Colocó su mano sobre su superficie y sintió el calor debajo de las escamas. No sé si puedes oírme, dijo Daniel en voz baja. No sé si estás consciente ahí dentro. Pero esa gente de ahí afuera mató a tu madre. Quieren venderte a coleccionistas que te mantendrán enjaulado toda la vida. No puedo permitir que eso pase. El huevo palpitaba bajo su mano y el patrón de luz cambiaba ligeramente. Probablemente solo sea coincidencia. Probablemente solo fue una respuesta automática a la temperatura y la presión, pero se sintió como un reconocimiento. Daniel sacó su tableta y comenzó a grabar. Si murió aquí alguien debería saber qué pasó. Explicó sobre los huevos, sobre los cazadores, sobre su decisión de quedarse. Lo subió a la memoria de su baliza y lo configuró para transmitir en todas las frecuencias. Quizás le llegue a alguien. Quizás sí importaría. Los mercenarios regresaron al amanecer del día siguiente. Esta vez trajeron drones, pequeñas plataformas de armas voladoras que podían explorar y atacar desde ángulos que Daniel no podía defender fácilmente. Inteligente, caro. Esta gente se tomaba en serio su premio. Daniel destruyó el primer dron con disparos cuidadosos. El segundo lo alcanzó con fuego de plasma antes de que pudiera alinear el disparo. El dolor fue inmediato e intenso, una línea de ardor en todo su brazo izquierdo. Se hundió más profundamente en la cueva, respirando con dificultad. La herida no era mortal, pero era grave. Al menos la carne fue cauterizada. Sin sangrado, pequeñas misericordias. Daniel lo envolvió en un paño roto y volvió a su posición. «Luchas bien para ser un exiliado», gritó el líder de la reliquia. «Te investigué mientras esperábamos». Daniel Reed fue llevado a juicio por salvar a civiles. Un héroe que vuelve a jugar a ser héroe. ¡Qué noble! Solo hago lo que hay que hacer, respondió Daniel. Y lo que hay que hacer es morir en una cueva helada por criaturas que no entiendes. Para huevos que nunca sabrán de tu existencia. Daniel pensó en el tribunal, en los oficiales que valoraban los datos más que las vidas, en ser enviado a la última esperanza para ser olvidado, en las 300 personas que volvieron a casa con sus familias porque él tomó una decisión. Alguien tiene que ponerse de pie, dijo. También podría ser yo. Esta reliquia permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces así sea. Cogeremos los huevos mañana. Tienes esta noche para hacer las paces con tus decisiones. Los mercenarios se retiraron nuevamente a su barco. Daniel sabía lo que venía. Traerían armas más pesadas, tal vez explosivos para derrumbar la entrada de la cueva y desenterrar los huevos desde arriba. Lo sabía, pero no podía detenerlos. Se sentó con la espalda apoyada en el huevo más grande y se comió lo último que le quedaba de comida. Le dolía el brazo, le dolía el hombro. Todo me dolía, pero los huevos todavía estaban calientes,
todavía brillaban, todavía estaban vivos. Mañana va a ser un día duro, les dijo Daniel. Pero estaré aquí. Lo prometo. El huevo traspulsó una vez, fuerte y firme, y Daniel Reed, exiliado y guardián, se dispuso a esperar el amanecer. El bombardeo comenzó con las primeras luces. No lo suficiente para destruir la cueva, solo lo suficiente para mantener a Daniel inmovilizado y exhausto. Cada pocas horas, el fuego de plasma iluminaba la entrada, obligándolo a ponerse a cubierto. Luego, silencio, luego más fuego. Tácticas clásicas de asedio diseñadas para desgastarlo. Daniel aprovechaba los periodos de calma para reforzar su posición. Movía rocas para crear mejor cobertura. Rescataba más piezas de los restos de su transporte durante una pausa, arrastrando placas de metal de vuelta a la cueva mientras los rayos de plasma pasaban zumbando. Cada viaje era una apuesta arriesgada. Cada viaje lo acercaba un paso más a quedarse sin munición. Los huevos lo mantenían concentrado. Su brillo se había convertido en su reloj, su brújula, su razón para continuar. El huevo del medio brillaba cada vez más, igualando a los demás. Lo que fuera que hubiera dentro se desarrollaba, respondiendo al calor que él proporcionaba. Les hablaba durante las largas horas entre ataques, contándoles historias sobre la tierra. Océanos, dijo una noche, con la mano sana apoyada en el huevo más pequeño. Tenemos estas enormes masas de agua que cubren la mayor parte del planeta. Azul y verde y siempre en movimiento. Crecí cerca de uno. Solía mirar las olas durante horas, hizo una pausa, recordando. Probablemente tengas algo así donde quiera que vengas. Los dragones deberían ver océanos. El huevo palpitaba bajo su palma, y Daniel sonrió a pesar de todo. Al tercer día, el líder Shrek intentó negociar de nuevo. Humano Daniel Reed, hablemos con sentido común. Estás herido. Estás solo. Llegarán refuerzos esta semana. 12 soldados más con armas pesadas. No puedes ganar esta pelea. Daniel no respondió de inmediato. Estaba revisando su munición. Quedan 43 balas. No suficiente para 12 soldados más. ¿Qué quieres? Respondió finalmente. Queremos los huevos intactos, preferiblemente sin más daños a nuestro personal. ¿Quieres vivir? Estos objetivos no son incompatibles. Me estás pidiendo que me rinda. Te pido que seas razonable. Márchate. Te dejaremos en el asentamiento más cercano. Puedes regresar a tu exilio y nosotros podemos completar nuestra operación de rescate. Todos sobreviven. Daniel rió y se arrepintió de inmediato mientras el dolor le atravesaba las costillas. Los venderás. Los encerrarás en jaulas. Nunca verán el cielo ni volarán ni sabrán lo que están destinados a ser. Son animales, humanos, animales valiosos, pero, animales, al fin y al cabo. Tu sentimentalismo está fuera de lugar. Entonces, ¿para qué los necesitas vivos? Los dragones muertos serían más fáciles de transportar. Silencio. Daniel había dado en el clavo. Los huevos contienen material genético. Esta reliquia finalmente dijo, incubados correctamente, se imprimirán en su cuidador. Los dragones alguna vez fueron utilizados como armas antes de desaparecer. Quien controle a estas crías controlará la clave para recrear ese poder. Ahora, ¿entiendes lo que está en juego? Daniel entendió perfectamente. Estas no eran simplemente criaturas raras. Eran armas que podían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Y él era lo único que se interponía entre ellos y la gente que los utilizaría para obtener ganancias. Mi respuesta es no, dijo Daniel. El ataque que siguió fue brutal. Trajeron cañones de plasma pesados y destruyeron sistemáticamente las posiciones avanzadas de Daniel. Se adentró más en la cueva usando cada refugio que pudo encontrar. Un accidente casi derrumbó una parte del techo, cubriéndolo con rocas y polvo. Otro disparo le alcanzó en la pierna y cayó con fuerza. El dolor era extraordinario. Su pierna no solo estaba quemada, sino rota.
hueso visible a través de la carne carbonizada. Daniel se arrastró detrás de los huevos, usándolos como su cobertura final. A su rifle le quedaban 3 balas. Quizás 4. Estaba perdiendo la cuenta. Última oportunidad, humano. El Shrek llamó. Ríndete ahora o muere. Daniel revisó sus alrededores. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de esos extraños símbolos, mapas estelares, manuales de instrucciones y algo más que había pasado por alto antes. Un patrón que se repetía a lo largo de las tallas, círculos dentro de círculos conectados por líneas que pulsaban con el mismo ritmo que los huevos, un sistema de comunicación. Los dragones tenían una forma de llamarse unos a otros. Su mano temblaba mientras sacaba su tableta. La batería estaba casi muerta, pero tenía suficiente energía para una transmisión más. Fotografió cada símbolo en las paredes, centrándose en los patrones circulares. Luego los agregó a su transmisión de baliza de emergencia junto con su mensaje anterior. Si los dragones todavía existieran en algún lugar de la galaxia, tal vez reconocerían su propio idioma. Tal vez entenderían que sus huevos necesitaban ayuda. Era una esperanza desesperada, pero a Daniel se le habían acabado las opciones mejores. Los mercenarios se movilizaron para su último ataque. Daniel podía oír sus botas sobre la piedra y sus armas encendiéndose. Levantó el rifle con su único brazo sano y apuntó a la entrada de la cueva. «Vamos entonces», susurró. Apareció el primer mercenario y Daniel le disparó en la visera del casco. El segundo disparó 2 veces y el rifle de Daniel se vació. Lo tiró a un lado y sacó su arma. 6 rondas en eso, y luego nada más que sus manos. El fuego de plasma llenó la cueva. Daniel respondió al ataque, pero su visión se volvió borrosa. Pérdida de sangre, shock, tal vez ambas. Chocó contra algo, escuchó a alguien gritar, pero seguían llegando más. Se quedó sin municiones, sin fuerzas, sin tiempo. Un rayo de plasma lo alcanzó en el pecho y Daniel cayó. Su espalda golpeó el huevo más grande y se desplomó contra él. El calor de la concha era el único consuelo en un mundo de dolor. Podía sentir que su corazón se desaceleraba, podía sentir el frío acercándose desde sus extremidades. El líder de la reliquia estaba de pie sobre él, con el arma apuntando a la cabeza de Daniel. Humano valiente pero estúpido. Moriste por nada. Daniel lo miró y sonrió con los dientes ensangrentados. No, les compré tiempo. Eso no es nada. ¿Tiempo para qué? Nadie vendrá a salvarte. Nadie sabe siquiera que estás aquí. Tal vez. Pero nacerán sabiendo que alguien se preocupó lo suficiente como para morir por ellos. Eso importa. No lo entenderías. Esta reliquia lo miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó ligeramente su arma. ¿De verdad lo crees? ¿Que tu muerte tiene sentido simplemente porque la elegiste? Una vez salvé a 300 personas, dijo Daniel. Su voz se iba debilitando. Por eso lo exiliaron. Lo llevaron a un tribunal militar y lo perdió todo. Pero esas personas regresaron a casa con sus familias. Ellos vivieron. Eso importaba más que cualquier metal o rango. Tosió y salió sangre. Estos huevos son iguales. Ellos llegan a vivir. Eso es suficiente. Ustedes los humanos están locos, dijo la reliquia. Pero algo en su tono había cambiado. No respeto exactamente. Quizás el reconocimiento de algo que no comprendía del todo. Sí, Daniel estuvo de acuerdo. Eso nos pasa a menudo. Su visión ahora se estaba desvaneciendo. La cueva parecía oscurecerse, aunque los huevos aún brillaban. O tal vez era simplemente que le fallaban los ojos. Podía sentir el calor de las conchas detrás de él. Podían sentir el pulso de lo que vivía dentro de ellos. Fuerte y estable y vivo. Daniel tuvo un último momento de claridad. Pensó en su mariscal de corte, en su última esperanza, en las decisiones que lo llevaron a esta cueva. Pensó en los oficiales que valoraban las cosas más que a las personas, y en cómo él nunca había entendido esa mentalidad. Pensó en 300 colonos cuyos nombres nunca supo,
pero cuyas vidas había salvado. Y pensó que si tenía que morir en algún lugar, protegiendo algo indefenso e inocente. Esta no era la peor manera de morir. Los huevos pulsaban bajo su tacto. Su ritmo coincide con el latido de su corazón, que vacilaba. El resplandor se hizo más brillante. O quizás solo lo estaba imaginando. Los colores se arremolinaban en su visión. Oro, plata y bronce mezclándose como el amanecer sobre el océano. Daniel Reed cerró los ojos y sintió el calor una última vez. Entonces no sintió nada en absoluto. Este líder de la reliquia permaneció de pie junto al cuerpo durante un largo momento. Luego se volvió hacia su equipo. Asegure los huevos con cuidado. Este humano les ganó mucho respeto. Pero a medida que avanzaban, los huevos comenzaron a romperse y la cueva se llenó de un sonido que resonó en toda la galaxia. El sonido comenzó como un zumbido bajo que hacía doler los dientes y vibrar los huesos. Luego fue subiendo de tono hasta convertirse en algo inaudible. Algo se sintió en el pecho y el cráneo y sangre. Los mercenarios se tambalearon hacia atrás, agarrándose la cabeza. Su equipo empezó a chispear y murió. Incluso el líder de la reliquia cayó de rodillas, con los 3 ojos abiertos y una mezcla de miedo y asombro. Los huevos se estaban partiendo, no rompiéndose ni agrietándose como se rompen las cosas frágiles. Las conchas se abrían como flores y las escamas se desprendían formando patrones geométricos perfectos que revelaban una luz dorada desde el interior. El calor que desprendían era lo suficientemente intenso como para derretir la nieve que había entrado en la entrada de la cueva. Del huevo más grande emergió una cabeza. Reptil pero elegante, cubierto de escamas que brillaban doradas en la tenue luz. 2 ojos se abrieron, brillantes como estrellas, y se fijaron en el cuerpo de Daniel desplomado contra la concha. Le siguió un cuello largo y luego unas alas plegadas contra un cuerpo compacto. La criatura era pequeña, apenas del tamaño de un perro grande, pero se movía con antigua gracia. El segundo huevo se abrió y reveló escamas plateadas. El tercer bronce. 3 crías liberándose de sus caparazones. Todos se volvieron inmediatamente hacia el cadáver de Daniel. Se movieron hacia él como uno solo, atraídos por algo más allá del instinto. El dorado lo alcanzó primero. Presionó su hocico contra la mano refrescante de Daniel y emitió un sonido como el del viento a través de campanas. Los demás se unieron, uno a cada lado. Sus pequeños cuerpos irradiaban un calor que hacía que el aire brillara. Los mercenarios observaron en un silencio helado. Uno de ellos levantó un arma. El líder de la reliquia le agarró el brazo y negó con la cabeza. «Espera», dijo en voz baja. «Solo espera». Las crías estaban haciendo algo. Sus escamas comenzaron a brillar más y ese sonido regresó. El zumbido que venía de la nada y de todas partes. Los 3 estaban sincronizados, sus respiraciones y latidos del corazón coincidían en un ritmo perfecto. Y entonces abrieron sus mentes. Este líder reliquia jadeó y se tambaleó. Todo ser consciente en un radio de 100 metros lo sintió. Una onda psíquica que transportaba imágenes, emociones y experiencias crudas. Las crías accedían a los recuerdos de Daniel a través del calor residual y los patrones eléctricos de sus neuronas moribundas. Estaban aprendiendo quién era él. Vieron su infancia en la tierra, los océanos y la luz del sol, y una madre que le enseñó la bondad. Vieron su entrenamiento militar, su primer combate, el peso del mando. Vieron el reactor en llamas y 300 rostros iluminados por las llamas. Vieron el proceso, el exilio, el accidente de transporte. Vieron su decisión de quedarse, de proteger, de enfrentarse a probabilidades imposibles, y comprendieron. En sus primeros momentos de conciencia, estas antiguas criaturas aprendieron lo que significaba sacrificarse por algo que nunca podría recompensarlos. La cría dorada echó la cabeza hacia atrás y gimió. El sonido atravesó la realidad como si fuera papel, creando ondas en el espacio mismo. Fue una llamada de socorro, una canción matutina y un llamado, todo a la vez.
Una llamada que viajó más rápido que la luz, cruzando dimensiones que la física normal no permitía. «Oh, no», susurró este líder reliquia. «Oh no, ¿qué hemos hecho?» El cielo sobre el valle cambió. La atmósfera roja de piedra roja de repente mostró grietas de fuego verde. El espacio mismo se estaba abriendo en 7 lugares simultáneamente, y a través de esas lágrimas aparecieron dragones. No son crías. Adultos, enormes más allá de lo creíble, cada uno fácilmente del tamaño de una nave espacial. Sus escamas reflejaban una luz que no se había visto en el espacio conocido durante 10.000 años. Alas que se extendían kilómetros se desplegaron mientras emergían de la dimensión en la que habían estado escondidos. 7 dragones antiguos aparecieron en respuesta al lamento de 3 crías. El dragón líder descendió primero. Ella era más grande que las demás. Sus escamas eran de un verde esmeralda muy profundo, con bordes que brillaban como brasas. Sus ojos contenían una inteligencia que hacía que el genio humano pareciera torpeza infantil. Cuando aterrizó, todo el valle tembló. Los mercenarios huyeron. Ni siquiera intentaron alcanzar su barco. Simplemente corrían, impulsados por un instinto más antiguo que la civilización misma. El líder de la reliquia intentó mantener el control. Pero ni siquiera él podía luchar contra el terror primordial de estar en presencia de un depredador máximo que veía a las naves espaciales como presas. En la cueva solo quedaron el cuerpo de Daniel y las 3 crías. El gran dragón avanzó hacia ellos con sorprendente gentileza. Bajó la cabeza hasta que su hocico quedó al nivel de las crías y un sonido retumbante profundo salió de su pecho. Lenguaje antiguo y complejo y completamente intraducible por cualquier tecnología conocida. Las crías respondieron de la misma manera, sus pequeñas voces tenían los mismos armónicos que las de su mayor. A través de su conexión, el gran dragón vio todo. Ella experimentó la última resistencia de Daniel a través de su conciencia fusionada. Ella sintió su dolor, su determinación, sus últimos momentos de calidez entregados libremente a criaturas que no entendía. El dragón llamado Cinderwin había vivido durante 30.000 años. Ella había visto especies surgir y desaparecer. Ella había visto nacer y morir las estrellas. Había olvidado más sobre el universo de lo que la mayoría de las civilizaciones aprenderían jamás. Pero en todo ese tiempo, en toda esa experiencia, rara vez había presenciado un verdadero altruismo. La mayoría de las especies protegieron a los suyos. Algunos aliados protegidos. Unos pocos protegieron a quienes podían pagar la deuda. Pero este humano había muerto por criaturas que nunca lo conocerían, nunca pronunciarían su nombre, nunca ofrecerían nada a cambio. Había dado su vida simplemente porque era lo correcto. Los dragones entendían las deudas. Recordaron la bondad a través de milenios. Y nunca olvidaron el calor. Cinderink tocó el cuerpo de Daniel con una enorme garra, suave como una hoja que cae. Podía sentir los últimos rastros de su conciencia, los patrones eléctricos finales desapareciendo de sus neuronas. En unos momentos más, él se habría ido por completo. La persona que había sido Daniel Reed dejaría de existir, dejando solo carne refrescante. Pero los dragones poseían habilidades que las especies más jóvenes no entendían. Podían manipular la energía a niveles tan fundamentales que la física se parecía más a una sugestión que a una ley, y la preservación era posible si uno estaba dispuesto a pagar el precio. Cinderwin miró a los otros 6 dragones. Todos ellos habían presenciado el sacrificio de Daniel a través del canto del polluelo. Todos entendieron lo que ella estaba considerando. La conservación requirió una energía inmensa. Era un regalo generalmente reservado solo para los dragones, para aquellos cuya sabiduría y experiencia eran demasiado valiosas para perderlas. Pero este humano se lo había ganado. Los dragones formaron un círculo alrededor del cuerpo de Daniel. Sus escamas comenzaron a brillar en perfecta sincronización. El zumbido regresó, pero ahora diferente, más profundo, más controlado.
Estaban canalizando energía desde dimensiones donde la física funcionaba de manera diferente, extrayendo energía de los espacios entre los espacios. El aire se cristalizó, literalmente. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno se organizaron en patrones geométricos, formando una matriz de carbono puro. Estructura de diamante, pero creada a partir del pensamiento y la voluntad más que de la presión y el tiempo. El cristal envolvió el cuerpo de Daniel, átomo por átomo, preservando cada detalle. Pero la conservación de la carne no era suficiente. Cinderwin llegó más profundamente a los estados cuánticos de las neuronas moribundas de Daniel. Ella copió los patrones, las conexiones, las vías eléctricas que componían su conciencia. No perfectamente. Lo perfecto era imposible, pero suficiente. Suficiente para capturar la esencia de quien había sido. El cristal creció hasta envenenar a Daniel por completo. Dentro de su cuerpo nunca se descompondría. Su conciencia codificada en estados cuánticos permanecería intacta. No vivo en el sentido tradicional, tampoco muerto, suspendido en un estado entre estados donde sus recuerdos y personalidad podían ser accedidos por aquellos que sabían cómo. Las tres crías se presionaron contra el cristal, comprendiendo ya lo que habían hecho sus mayores. El calor que sentían de Daniel nunca se desvanecería ahora. Lo llevarían consigo siempre. Cinderwin habló y su voz hizo temblar las montañas. Daniel Reed, guardián humano, moriste como mueren los dragones, protegiendo a los jóvenes. Serás recordado como recuerdan los dragones. Tu calidez resonará a través de los siglos. Las crías la miraron con sus ojos brillantes. Y ella se vio reflejada allí. Danfire el dorado, tejedor de estrellas, plateado como la luz de la luna, corazón de hierro, bronce y valiente. Ahora tenían nombres que se les daban en el momento de la eclosión. Y tenían un propósito. Ustedes tres llevarán su recuerdo. Cinderwin les dijo, mostrarán a las razas más jóvenes lo que hizo un humano. Serán su voz cuando no pueda hablar. ¿Entienden? Las crías gritaban en perfecta armonía. Ellos entendieron. Y ellos aceptaron. Cinderwin dirigió su atención hacia el valle que se extendía más allá. El barco del mercenario intentaba escapar. Feudal extendió la mano solo con el pensamiento, y la nave simplemente dejó de existir. No destruido, borrado, eliminado del patrón de la realidad como si nunca hubiera existido. Justicia para la madre dragón que habían matado. Justicia por las heridas de Daniel. Los dragones no perdonaron a quienes dañaron a los jóvenes. Los 7 grandes dragones se prepararon para partir. Regresarían a sus lugares ocultos, a las dimensiones donde esperaban y observaban. Pero recordarían este día. Recordarían al humano que estaba solo. Y quedarían las 3 crías. Crecerían, aprenderían y se asegurarían de que el sacrificio de Daniel Reed significara algo. Cinderwin echó una última mirada al cristal que contenía la forma preservada de Daniel. «Duerme bien, pequeño guardián», dijo. «Tu guardia ha terminado. La nuestra está comenzando». La noticia de lo ocurrido en el Valle Black Ridge se extendió por toda la galaxia como fuego a través de la hierba seca. El sobreviviente, un mercenario joven que había huido lo suficientemente lejos para evitar ser eliminado de inmediato, vendió su historia a todas las cadenas de noticias que estaban dispuestas a pagar. Los dragones eran reales. Los dragones estaban de vuelta. Y habían matado a todo un equipo de cazadores para proteger a sus crías. La humanidad escuchó una historia diferente. Se enteraron de que uno de los suyos, un soldado exiliado llamado Daniel Reed, había muerto defendiendo los huevos de dragón de los cazadores furtivos. Los militares intentaron ocultar los detalles. No querían que nadie preguntara por qué un héroe condecorado había sido sometido a un tribunal militar y enviado a morir en una roca congelada. Pero la historia salió a la luz de todas formas. Ruth de las Tope vendió las grabaciones de la baliza de emergencia de Daniel a un periodista. La galaxia entera vio a un humano moribundo explicar por qué eligió proteger a criaturas que no entendía.
Lo escucharon hablar con los huevos, compartiendo historias sobre los océanos de la Tierra. Escucharon sus últimas palabras antes de la batalla final. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Los humanos pasaron de ser recién llegados tolerados a ser la especie que se mantenía firme en sus principios, incluso cuando costaba todo. Otras especies que observaban las grabaciones comenzaron a comprender que hacía peligrosos a los humanos. No sus armas ni sus barcos, sino su negativa absoluta a abandonar a quienes necesitaban ayuda. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. El regreso de los dragones lo cambió todo. Si volvieran, si estuvieran mirando, entonces los viejos tratados y las viejas suposiciones ya no serían aplicables. El Consejo necesitaba responder, necesitaba establecer comunicación, necesitaba prevenir otro incidente. Cinderwyn hizo que la decisión fuera fácil. Ella apareció sobre la estación del Consejo con los otros 6 grandes dragones. Su sola presencia es una declaración de poder. A través de una cuidadosa traducción y proyección psíquica, transmitió un mensaje sencillo. Hemos observado las especies más jóvenes durante 10.000 años. Nos retiramos porque no estabais preparados para nosotros. Nos veían como armas, trofeos o amenazas. Tú no podías entender la asociación, pero alguien de tu especie, un ser humano, nos mostró que tal vez los tiempos han cambiado. Ella les mostró la última resistencia de Daniel. Les hice experimentarlo a través de la memoria del dragón. Perfecto y completo. Cada miembro del consejo sintió su dolor, su determinación, su elección de morir por criaturas que no podían pagarle. Sintieron lo mismo que sintieron las crías. Ellos entendieron lo que Cinderwyn entendió. Daniel Reed se ganó la gratitud del dragón. Ella continuó. Su especie, por extensión, se ha ganado el respeto de los dragones. Saldremos de nuestro escondite. Nos comunicaremos nuevamente con las razas más jóvenes, pero recordaremos el calor y recordaremos la frialdad. Actúa en consecuencia. La sesión del consejo que siguió duró 3 días. Cada especie tenía opiniones sobre lo que significaba el regreso de los dragones para la política galáctica. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. La humanidad merecía reconocimiento por producir a alguien como Daniel Reed. La votación tuvo lugar el 4.º día. La humanidad recibiría un asiento permanente en el Consejo Galáctico, no por su poderío militar o su poder económico, sino porque un humano murió, demostrando que su especie valoraba la compasión por encima del cálculo. Algunos miembros del Consejo se opusieron. Los humanos eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, demasiado imprudentes. Pero la presencia de Cinderwyn hizo que el debate fuera académico. Dragones aprobados. Dragones recordados. Los dragones habían elegido. En Redstone, el valle donde murió Daniel se convirtió en un monumento. Trabajadores de una docena de especies ofrecieron su tiempo voluntariamente para transformar el sitio. Tallaron escalones en las paredes del acantilado. Construyeron plataformas para los visitantes. Conservaron la cueva exactamente como estaba. La forma cristalina de Daniel todavía descansa sobre el lugar donde habían eclosionado los huevos. La estatua vino después, una representación de Daniel en sus últimos momentos. Tallada en una piedra especial que los dragones habían bendecido con su fuego, irradiaba un calor suave incluso en los inviernos más fríos. Los visitantes venían y ponían sus manos sobre él, sintiendo el calor, comprendiendo el sacrificio. Pero el monumento más grande no fue construido por manos. Eran las 3 crías mismas. Damphire, Starbaber y Ironheart crecieron rápidamente. En un año, alcanzaron el tamaño de grandes barcos. En 5 años rivalizaron con sus mayores. Pero a diferencia de otros dragones que se retiraron de especies más jóvenes, estos 3 permanecieron activos. Se convirtieron en embajadores, mediadores y maestros. Damphire se especializó en resolución de conflictos. Ella aparecía durante guerras y disputas, y su sola presencia era suficiente para hacer que ambos bandos reconsideraran sus posiciones.
Cuando se le preguntó por qué le importaban los conflictos de las especies más jóvenes, compartió el recuerdo de Daniel. Muéstrales lo que una persona sacrificó para proteger la vida. Pocos podrían seguir luchando después de experimentar eso. Starkweaver centrado en la educación. Viajó entre mundos enseñando sobre la historia y la cultura de los dragones. Pero lo más importante es que enseñó sobre el sacrificio y la compasión. Mostró a los jóvenes de todas las especies que la fuerza significaba proteger a los débiles, no explotarlos. Ironheart se convirtió en guardián. Se instaló cerca de colonias fronterizas. Los más vulnerables a los piratas y asaltantes. Su presencia disuadió la mayoría de los ataques. Los que vinieron de todos modos aprendieron que la justicia del dragón era rápida y absoluta. Llevaba un cristal alrededor de su cuello, un fragmento de la piedra de la memoria de Daniel. Y nunca olvidó porque protegía a los indefensos. Cada dragón llevaba consigo un pedazo de Daniel. A través de la codificación cuántica en la matriz cristal, podían acceder a sus recuerdos, a su personalidad, a su perspectiva, podían hacerle preguntas y recibir respuestas construidas desde su conciencia preservada. No estaba vivo, no realmente, pero tampoco había desaparecido del todo. Y en la conciencia colectiva del dragón donde todos los dragones se conectaron a través de dimensiones más allá del espacio normal. Daniel Reed existió como una presencia permanente. Los dragones que visitan ese espacio mental pueden experimentar su sacrificio de primera mano. Los dragones jóvenes aprendieron sobre el calor al sentir lo que Daniel sintió en sus momentos finales. 20 años después de la eclosión, el Consejo Galáctico celebró una ceremonia en el Monumento del Valle. Asistieron representantes de todas las especies principales. Miles de humanos llegaron queriendo honrar a uno de los suyos, pero el lugar de orgullo estaba reservado para 3 enormes dragones que aterrizaron con sorprendente gentileza. La ceremonia fue sencilla. Se leyeron los nombres de otros que habían muerto protegiendo a quienes eran más débiles que ellos. Se reconocieron actos de valentía. Y Cinderwyn, ahora antiguo incluso para los estándares de los dragones, dio un discurso que sería recordado por generaciones. La valentía es común, dijo. Toda especie produce soldados, guerreros y héroes, pero la compasión sin expectativa de recompensa es rara. Daniel Reed murió protegiendo a criaturas que no entendía, que nunca podrían agradecerle, que nunca podrían pagar la deuda. Murió porque era correcto, no porque fuera inteligente. Ella hizo una pausa. Su enorme figura de alguna manera proyectaba gentileza. Eso es lo que valoran los dragones. Esto es lo que recordamos. Y es por eso que la humanidad se ganó nuestro respeto. Una persona que murió sola cambió la forma en que vemos a toda la especie. Danfire dio un paso adelante, empequeñeciendo a los delegados reunidos. Mis hermanos y yo no existiríamos sin su sacrificio. Habríamos muerto en nuestros huevos o habríamos sido vendidos a coleccionistas. Daniel Reed nos dio vida, libertad y propósito. Pasamos nuestras vidas tratando de ser dignos de ese regalo. Ella tocó el colgante de cristal que llevaba alrededor del cuello. En su interior, patrones cuánticos pulsaban con el eco de la conciencia humana. Él todavía está con nosotros. Cada dragón lleva su memoria. Cada dragón joven aprende su historia. A nuestra manera, lo hicimos inmortal. La delegación humana lloró. Incluso las especies que no lloraron sintieron el peso del momento. Un exiliado que moría en una cueva congelada se había convertido en el puente entre la humanidad y la especie más antigua de la galaxia. Ruth estaba allí, ya anciana, pero todavía de mirada aguda. Habló brevemente sobre el hombre que había conocido en su última esperanza. Él nunca se quejó, dijo ella. Nunca pidió perdón ni reconocimiento. Él simplemente hizo el trabajo y trató de ser decente. Ese era Daniel. Sencillo y bueno. Cuando concluyó la ceremonia, Cinderwyn hizo un anuncio final. El Consejo Galáctico ha concedido a la humanidad un asiento permanente. Nosotros patrocinamos esta acción. Pero entiendan que no hicimos esto porque la humanidad sea perfecta.
Hicimos esto porque ustedes produjeron a Daniel Reed y ese potencial existe en todos ustedes. Miró directamente a la delegación humana. Otras especies te pondrán a prueba. Dudarán de tu sabiduría y cuestionarán tus decisiones. Cuando eso suceda, recuerden al hombre que murió en la nieve. Recuerda que tu mayor fortaleza no es la violencia, sino la compasión. Eso es lo que nos enseñó Daniel. Eso es lo que recordarán los dragones. La ceremonia terminó, pero la gente se quedó. Caminaron a través de la cueva preservada. Tocaron la cálida estatua. Se pararon frente a la forma de cristal de Daniel y trataron de comprender que llevó a un hombre a morir por algo que nunca podría agradecerle. Y en la conciencia del dragón, en el espacio cuántico donde el pensamiento y la memoria se entrelazaban, Daniel Reed lo experimentó todo. Sintió el calor de la gratitud de los 3 dragones que había salvado. Sintió el respeto de las especies de toda la galaxia. Sintió el orgullo de sus semejantes que finalmente entendieron lo que había hecho. Él no estaba vivo, pero no se había ido. Y de una manera muy real, se había convertido exactamente en lo que Cinderwyn prometía, una leyenda, un ejemplo, un recordatorio permanente de que a veces lo correcto es también lo más difícil de hacer. Y los dragones, que lo recordaban todo, se asegurarían de que esa lección nunca se olvidara. La teniente Sarah Kim estaba sentada en su puesto en la estación fronteriza, observando los sensores parpadear en múltiples pantallas. Otro aburrido turno de noche al borde del espacio explorado. Se había unido al ejército con la esperanza de vivir aventuras y encontró principalmente manifiestos de suministros rutinarios, controles de equipos e informes interminables que nadie leía. Un contacto apareció en el perímetro exterior. Grande, moviéndose con propósito. El entrenamiento de Sarah comenzó de inmediato. Activó la red de defensa de la estación y abrió los canales de comunicación. Buque desconocido. Identifícate o serás atacado con fuego. La respuesta no llegó a través de la radio, sino a través de su mente. No invasivo, solo una presencia gentil que hizo que las palabras fueran innecesarias. Ella supo inmediatamente lo que se aproximaba. Dragón. La red de defensa se apagó automáticamente. Protocolos estándar ahora, 20 años después de la eclosión. No amenazaste a los dragones. Les diste la bienvenida y esperabas que estuvieran de buen humor. Sarah observó como una enorme figura de bronce descendía hacia la estación. Corazón de hierro. Ella conocía al dragón por imágenes e historias. Aunque verla en persona fue diferente. Las escamas captaron la luz de las estrellas y la reflejaron en patrones que parecían casi vivos. Las alas que podrían haber envuelto toda la estación se plegaron con sorprendente gracia. La presencia del dragón llenó los canales de comunicación. Teniente Kim, solicito permiso para atracar. Sarah revisó sus protocolos. Nada sobre cómo manejar a un dragón que solicita atracar. Ella tomó una decisión de mando. Es cierto que la Bahía 7 es nuestra más grande. ¿Eso funcionará? Más que adecuado. Gracias por su cortesía. Toda la estación observó cómo Ironheart maniobraba hacia la bahía. Sus movimientos eran cuidadosos, precisos, evitando cualquier contacto con las frágiles estructuras humanas. Cuando se asentó, su enorme cabeza apenas cabía por la entrada de la bahía. Sarah la recibió en la esclusa de aire, tratando de no demostrar lo nerviosa que se sentía. Los dragones ahora eran aliados, pero seguían siendo depredadores máximos con el poder de desmantelar naves solo con el pensamiento. Los ojos de Ironheart eran sorprendentemente amables. No tienes por qué tener miedo. Vine buscando ayuda, no conflicto. ¿En qué podemos ayudar? El dragón se movió y Sarah notó el colgante de cristal alrededor de su cuello. Ella había oído hablar de esos fragmentos de la conciencia preservada de Daniel Reed que llevaban las 3 crías que él murió protegiendo. Hay un asentamiento a 3 sistemas de aquí, dijo Ironheart. Colonia minera, reciente actividad pirata. El colono envió llamadas de socorro, pero nadie respondió. He estado siguiendo a los asaltantes,
pero quería una perspectiva humana antes de actuar. Sara buscó los informes. De hecho, una colonia llamada New Start había estado reportando ataques durante 3 semanas. El procedimiento estándar tomaría otro mes para enviar fuerzas de seguridad al lugar. Para entonces, la gente estaría muerta o esclavizada. ¿Por qué necesitas nuestra perspectiva? Sara preguntó. La presencia mental de Ironheart transmitía algo parecido a tristeza. Porque Daniel me enseñó que cada vida importa. Los asaltantes también son seres sensibles. Si simplemente los elimino, me convierto en lo que los humanos llamarían un verdugo. Quería ofrecerles la oportunidad de rendirse primero. Sara sintió que se le cerraba la garganta. Aquí había una criatura que podía romper planetas y pedía permiso para mostrar misericordia. Eso es muy humano de tu parte. Es muy Daniel de mi parte. Ironheart corrigió suavemente. Llevo sus recuerdos. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, le pregunto qué haría y él ofrecería la rendición primero, incluso a personas que no la merecían. Elaboraron un plan. Sara acompañaría a Ironheart a la colonia. La presencia del dragón disuadiría a los asaltantes, pero Sara se encargaría de la comunicación. De humano a humano, dals una oportunidad de rendirse antes de que la justicia del dragón se vuelva necesaria. El viaje duró 6 horas. Sara pasó la mayor parte del tiempo en la pequeña bahía de observación que Ironheart había dispuesto en su espalda. El dragón había aprendido a crear espacios cómodos para los humanos que viajaban con ella. Control de temperatura, suministro de oxígeno, incluso amortiguadores de aceleración. Sara aprovechó el tiempo para estudiar el colgante de cristal a través del suelo transparente. Pulsaba con una luz suave, rítmica como el latido de un corazón. En su interior, patrones cuánticos preservaron la conciencia de un hombre que murió antes de que Sara naciera. ¿Puede oírnos? Ella preguntó. La voz mental de Ironheart era cálida. En cierto modo, su conciencia existe en el espacio cuántico donde se conectan todos los dragones. Experimenta lo mismo que nosotros. Si deseas hablar con él, puedo facilitarlo. Sara pensó, ¿qué diría? Lo que creas apropiado. Él fue humano una vez. Él entiende los pensamientos humanos. Sara cerró los ojos y trató de imaginarse hablando con una conciencia preservada. Daniel Reed, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Todo el mundo te conoce. Ahora enseñan tu historia en la Academia Militar. Lectura obligatoria. Cómo tomar decisiones éticas bajo presión. Ella hizo una pausa, sintiéndose tonta. Supongo que quería decirte gracias por mostrarnos lo que significa defender algo. La pulsación del cristal cambió ligeramente de ritmo. Sara sintió algo. No palabras, sino emoción, gratitud, reconocimiento, una sensación de propósito continuo. La voz de Ironheart era suave. Él os reconoce y está orgulloso de que su ejemplo siga guiando a vuestro pueblo. Apareció a la vista una nueva colonia. Pequeñas estructuras en forma de cúpula agrupadas en un asteroide rico en minerales raros. 3 naves orbitaban cerca, claramente no pertenecían a los mineros. Buques piratas, bien armados y de diseño agresivo. Ironheart abrió un canal de comunicación de banda ancha. Atención asaltantes, este es Ironheart. Tienes 30 segundos para apagar las armas y prepararte para la inspección. Niégate y te eliminaré de la existencia. La respuesta fue inmediata. Armas cargando, motores encendiéndose para escapar. Iban a correr. Sara activó su enlace de comunicación. Espera, escúchame. Soy el teniente Kim, del Cuerpo de Defensa Terran. Ese dragón al que estás a punto de disparar te está dando una oportunidad. Una oportunidad que no mereces. Una oportunidad que la mayoría de depredadores no ofrecerían. Retírate ahora. Enfréntate a un juicio por tus crímenes y podrías vivir. Sigue luchando y te convertirás en polvo. Silencio. Sara podía imaginar los cálculos que se realizaban en esos barcos. Lucha contra un dragón y muere.
Corre y muere más lento o ríndete y tal vez verás el mañana. Un barco se apagó, luego otro. El tercero intentó escapar, con los motores aullando mientras se dirigía hacia el borde del sistema. Ironheart se movió, no agresivamente, solo rápidamente. Ella apareció en el camino de la nave que huía, su enorme forma bloqueando su escape. El barco intentó cambiar de rumbo demasiado tarde. Chocó contra sus escamas y simplemente rebotó, con los motores apagados por el impacto. Entrega aceptada. Ironheart dijo con calma. Las fuerzas de seguridad coloniales llegarán dentro de 20 horas para tomar la custodia.